Siéntate con nosotros y comparte la mesa. Comparto. Porque a continuación él habló de las empresas agrolácteas de Asturias y creo que uno de los ejemplos más palpables en Asturias lo tenemos con los quesos. Asturias es famosa ya en toda España por los quesos. El oriente de Asturias, la comarca de los Picos de Europa, es donde se producen tres de los quesos más conocidos: el queso de Cabrales, el queso de Gamoneu y el queso de los Bellos. Tenemos hoy aquí con nosotros representantes. Juan Carlos Bada, por favor, fue director del IPLA. El IPLA es un organismo ligado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Tenemos también a Elpidia Quintana, que es presidenta del Consejo Regulador del Queso de Gamoneu, Jessie López, que es la presidenta del Consejo Regulador del Cabrales, lamentablemente no pudo venir con nosotros, pero también tenemos el gusto de compartir con Juan Sobrecueva, que es un productor de queso de Gamoneu. Solamente a modo de introducción, decirles que esta mesa es la segunda vez, ya es un replay de la misma, porque otras veces la hemos hecho ya otra vez, pero siempre hay que mejorarla. Solamente como introducción voy a leerles dos notas. Una de Javier Caso, periodista de la televisión de Asturias, donde dice, en un pregón que hizo: con el apoyo de los técnicos de esta denominación de origen protegida está fuera de toda duda, y eso ha elevado más el conocido queso asturiano hasta su nivel más alto en toda la historia. Atrás han quedado por fin aquellas leyendas urbanas que hablaban de gusanos o quesos madurados con cuchu. Cuchu es estiércol de animales. En un artículo de Blanco y Negro, ya mencionado antes, se decía que eran las hojas en las que se envolvía por entonces el queso de Cabrales, una envoltura nada higiénica, todo hay que decirlo, las que al pudrirse aportaban a este queso no su olor, sino su hedor característico, y tal y como lo dejó escrito el autor de aquella crónica. Todo eso ha quedado atrás. La época aquella en que en Asturias, por lo de los gusanos del queso de Cabrales, íbamos a un bar y decíamos: suéltanos el queso, porque el queso andaba solo. Con respecto al Gamoneu, tengo una crónica de un viaje de un farmacéutico de Ribadesella, Javier Moreno Ballina, que se fue nada menos que al Polo Norte, y dice: el pasado 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de todos los marinos, conseguimos alcanzar la mayor latitud, 79 grados norte de nuestra expedición, en la localidad fantasma de Piramidén, a bordo del buque polar MS Polar Girl, y cumplir así con el compromiso adquirido el pasado mes de mayo, cuando recibimos como obsequio 2 quesos de manos de Elpidia y Olaya, que está sentada aquí en primera fila, en representación de la Cofradía del Queso de Gamoneu, porque ellos llevan el uniforme de la Cofradía del Queso de Gamoneu, de hacerlo llegar a latitudes polares, esta vez en el hemisferio norte. Desde ahora y con orgullo quedará acuñada de forma indeleble la frase de «nunca un queso llegó tan lejos». Entonces, por favor, dejo a Juan Carlos que nos hable un poco de las condiciones en que se elaboran los quesos en Asturias, en la comarca de los Picos de Europa. Buenas tardes y muchas gracias a la organización por esta invitación, para poder estar hoy con ustedes aquí y hablar dentro de lo que pueda de lo que son los quesos del oriente de Asturias, y en especial el queso de Cabrales y el queso de Gamoneu. En primer lugar, el amigo presentador Fernando se olvida de decir que yo soy miembro de la cofradía del queso de Gamoneu, del origen, cuando empezó esto hace un montón de años. En el oriente de Asturias tenemos un grupo de quesos que podemos reducir a 8 o 9, pero hay 2 fundamentalmente que son los que se llevan la palma, que es el queso de Cabrales y el queso de Gamoneu. El queso de Cabrales es posiblemente el queso con idiazábal y a fuego al pitu más estudiado científicamente de España. Y se han hecho varias tesis doctorales sobre el queso de Cabrales, y en el queso de Gamoneu se hizo una y hay perspectivas de hacer más. Luego, al final,
haré un llamamiento a quien corresponda, siempre difuso llamamiento a la Administración, que hay que tomar más decisiones respecto a esto. En los quesos de los últimos años, podemos decir que la incidencia de la elaboración de la leche, la transformación, maduración y comercialización de este tipo de quesos experimentó un salto a mejor enormemente positivo, cosa que no se había producido, como bien decía el moderador, antes con la gusanera que había en esos quesos, la cubierta de plágano, como se dice aquí, o de arce, y hoy día eso ha desaparecido afortunadamente. La leche en origen tiene un control exhaustivo. Cualquier tipo de leche. Hay un laboratorio interprofesional lechero de Asturias que tiene la misión, entre otras cosas, de controlar toda la leche que se produce en el Principado y la leche que se aplica incluso a las queserías, que no se comercializa como leche, sino que va directamente a la propia elaboración de quien la produce. Ese control incluso tiene un sistema ya de hace algunos años informático que se puede enviar por internet, correo electrónico, incluso por teléfono móvil. Están sabiendo en todo momento la producción que tienen. Después, en la producción de leche, pasa esa producción a la quesería. Estamos hablando de la incidencia en la salud. La quesería, por mi experiencia en visitar queserías europeas, tengo la satisfacción de decir que hay muy pocos países europeos que tengan la calidad de las queserías que hoy día hay en el Principado de Asturias. He visto queserías de queso cheddar en Escocia, en Irlanda, de otro tipo de quesos que ni comparación con la calidad higiénico-sanitaria que están teniendo las queserías que elaboran los quesos en el Principado. Hay excepciones a mal, pero la norma general es la que yo ahora mismo estoy contemplando. El acero inoxidable, el código de buenas prácticas, la higiene permanente, tanto del quesero como de la instalación, eso está perfectamente asumido y los propios consejos reguladores, y muy especialmente el Cabrales, porque lleva más tiempo, tiene el control exhaustivo de lo que estamos hablando. Una vez que el queso pasa a la cueva de maduración, a la elaboración, con su cuajada a 30 grados, 28, el tiempo que pasa en el molde, que se dulcera sin presión, después hay un oreo, ese oreo que está a 5, 6, 8 días, según el quesero que tiene, pasa a cueva. Y la cueva de maduración, tanto en Cabrales como en Gamonedo, tiene una estancia, que podemos decir una estancia mínima de 1 mes, a veces puede ser 2, y a veces hay caprichosos que lo tienen hasta 6 meses. Concretamente, en el Cabrales hay grupos de elaboradores que concentran la maduración en cuevas, en un grupo de ellos en una cueva. Hay cuevas excelentes y hay otras cuevas que sí necesitan, en algunos casos, alguna mejoría. Y en Gamonedo hay una cueva, que es la última creo que es la última que se incorporó al proceso de maduración en cueva, espectacular, en el concejo de Onís, en el pueblo de Avín, que es una cueva orientada al norte, a 600 metros de altura, sobre el nivel del mar, donde la humedad ronda el 8%, el 7%, estable casi todo el año, y una temperatura muy baja, que oscila 1 grado de invierno a 1 grado de verano. Esa cueva tuvo un proceso de estudio y hoy día los elaboradores comercializan el queso desde esa cueva, que siempre pido a los que corresponda que esa cueva debiera de ser visitable en grupos reducidos, porque merece la pena de que el turista, el consumidor, el comprador del queso vea dónde se madura y con qué nivel. Es una copia de lo que hacen en Roquefort, en Francia, solamente que en Francia está mucho más avanzada esa comercialización y en Asturias todavía estamos empezando. Pero sí insisto a quien corresponda, lo dejo ahí en el aire, que la cueva de maduración del queso de Gamoneo debiera de ser visitable en grupos reducidos para no contaminar la cueva. La cueva está estudiada perfectamente y yo creo que es la cueva mejor estudiada de España. La cueva de maduración de quesos de Gamonedo. En estos dos tipos de quesos se fabrican sin pasteurizar la leche. La leche puede ser leche de vaca, de cabra, de oveja o mezclas. Los propios consejos reguladores no indican
con exactitud qué mezcla debe de llevar, pero existe esa opción. Y los métodos analíticos que están desarrollados para evitar fraudes pueden detectar hasta un 2% de mezcla de leche, con lo cual el fraude deja de ser positivo para la propia, que sería que lo fabrique. Precio de leche de vaca respecto a oveja o cabra es sensiblemente diferente, entonces alguien puede estar interesado en cambiar leche de oveja por leche de vaca porque es más barato, pero las técnicas analíticas así lo detectan y los consejos reguladores están en ello. Quiere decir que ahí hay una seguridad muy alta de que el queso, cuando dice qué es lo que es, allí está, esa composición está allí. Después tiene otra garantía adicional y es que esos quesos prácticamente no se sacan al mercado antes de los 2 meses de maduración. Y ahí influye la normativa europea, donde los quesos sin pasteurizar deben de estar 2 meses como mínimo, porque ahí los coliformes, la parte microbiológica negativa o tóxica que puede llevar el queso, ha desaparecido. Y de hecho, todos los estudios analíticos que tenemos hechos de estos quesos, al cabo de 2 meses, 2 meses a 3, prácticamente no existe ningún riesgo de contaminación. Previamente, esa leche, al pasar a la quesería, ha sido estudiada, como dije, por el Laboratorio Interprofesional Lechero de Asturias, y una de las cosas que ve 3 parámetros importantísimos, que son la calidad microbiológica de la leche, que está estandarizada en menos de 100.000 gérmenes por mililitro, y ahí es la leche que empieza a la máxima calidad. Las células somáticas por menos de 400.000 por mililitro y ausencia de inhibidores. Y los inhibidores son los posibles antibióticos que lleve la leche. Hace años esto era un problema. Hoy día eso está tan controlado que es prácticamente inexistente la presencia de antibióticos en la leche. Se la juega el que lo haga, y si lo hace el ganadero que lo hace es porque se ha equivocado, pero no necesariamente por aprovechar unos litros de leche y contaminar toda la leche. Eso hay test de presencia de inhibidores rapidísimos que pueden paralizar totalmente el proceso para evitar la posible contaminación. Y hay otra posición que debemos de contemplar, que está muy extendida entre los comunicadores no profesionales de la salud, y es cuando alguien tiene un riesgo de salud o posible riesgo de salud por enfermedades coronarias o similar, automáticamente aparece un señor por ahí que dice hay que eliminar el consumo de productos lácteos. Bueno, eso es un craso error. Lo que no se puede es engañar ni para un lado ni para otro, porque es importante conocer opiniones no solamente de un mero profesional de la comunicación, sino opiniones de expertos, donde genéticos de prestigio, como es, por ejemplo, José María Ordovás, que es digamos el número 1, número 2 en España de la genética alimentaria, dice expresamente, se lo voy a leer lo siguiente porque es digno de tener en cuenta. El periodista le dice, ¿cómo podemos esperar de la genética el consumo, la alimentación? Y él contesta lo siguiente. Los análisis genéticos solo podemos saber la predisposición a tener enfermedades comunes, como son diabetes, obesidad y hipercolesterolemia, pero no podemos saber hasta qué punto. El siguiente paso es saber dónde actuar, porque hay personas a las que les da lo mismo comer más o menos ácidos grasos, porque tienen unos genes muy resistentes. También podemos saber cómo les beneficia el tomar más o menos omega 3. Está muy de moda el omega 3, porque hay personas que de alguna manera son resistentes y por mucho que tomen no notan el beneficio. Quiere decir que está pagando más de la cuenta si no le afecta. Y lo mismo ocurre con vitaminas, minerales, hay personas que tienen otras necesidades. Hay que tener en cuenta todo esto porque todo lo que se dice no influye para toda la gente de la misma manera. Con lo cual, el consumo de queso pues, es un consumo de un producto como otros, que tiene un enorme sabor, que tiene una gran posibilidad de elección de diversas variedades de queso y que sería una pena poder prescindir de ello por alguien que lo haya dicho de alguna manera. Y entonces en esto, y termino, influye una última
posible protección que puede tener el queso en el proceso de comercialización. Ahí está el envase, es importante el envase, aquí hay un campo de trabajo que no se ha hecho del todo todavía, y hay una parte que en algún momento en mi anterior etapa laboral llegamos a hacer con quesos de Afuega al Pitu, que son envasar el queso en atmósfera protegida o atmósfera inerte. Y hay quesos azules, como estamos hablando del Gamoneo y del Cabrales, que tienen una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno en una atmósfera donde se encierra en el envase y está totalmente protegido y no hay oxígeno con el que se pueda, digamos, de alguna manera alimentar las bacterias lácticas que quedan en el queso, y el queso se estabiliza durante un tiempo. Esto es un trabajo que se hizo solamente en un queso de Asturias, pero nosotros no. Y esto es, termino ya con una frase muy dedicada precisamente al sabor y al saber. Para tener el sabor hay que saber primero, y saber primero es todo el trabajo previo que se hace en la investigación de los quesos y encontrar el saber y poder elegirlo en condiciones con la variedad que tenemos en el Principado. Y muchas gracias por la atención. Gracias, Juan Carlos. Vayan preparando las preguntas porque ahora vamos a presentar con Juan Sobrecueva unas breves imágenes sobre el proceso de elaboración del queso de Gamoneo y al finalizar vamos a dar paso a las preguntas que pudieran haber. Juan, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Juan Sobrecueva, campesino primero, después quesero y vendedor. O sea, lo hago todo. Por la mañana ordeño, echo leche al cuajo, hago el queso y por la noche vuelvo a ordeñar y de vez en cuando pues, veo a mis hijos y a mi mujer, pero muy de tarde en tarde. Bueno, te traje unas diapositivas, no sé si estarán por ahí, Fernando. Esto me tienen que perdonar porque son las que empleo para los niños de la escuela de Cagardonís y voy todos los años a enseñarles cómo es el queso de Gamoneo. Ustedes son un poquito mayores, pero bueno, tampoco tendrán muchos conocimientos y quiero que les valga. Bueno, ¿le das? Bueno, este es nuestro elaboración de queso de Gamoneo. ¿Está pasando? Hay que dar. Ahí. Bueno, todo quesero, como dije antes, tiene que ser campesino para hacer queso, tiene que tener una hacienda, una casería, esta es mi casería en Cagardonís, y sigue pasando, en donde pastan los animales. Aquí tengo mis ovejas, en el otro, dale, aquí tengo las vacas, son unas vacas, son unas vacas alpinas buenas. No, un quesero no tiene que tender a cantidad masiva de leche, tiene que tender a una calidad de leche. Estas vacas, como ven, son unas vacas pues, que no son normales en Asturias, es una vaca alpina, la Flebis Simmental, en Suiza, muy buena calidad de leche, muy dócil y muy rústica y muy resistente. Estas son unas cabras, también de ordeño, sacan la sala de ordeño. Bueno, pues aquí las ordeño por la mañana y por la noche. Y después de ordeñadas, pues mezclo la leche. El queso de Gamoneo se compone de 3 leches, vaca, cabra y oveja, no lo había dicho antes. Los cabritos, pues como hago queso, estos pobres animales, pues lo sienten porque no toman la leche de su madre, que es lo que tienen que tomar, están tomando leche artificial. Pero bueno, la vida es muy dura para todos y también para los cabritos. Bueno, es el tanque de frío donde mezclo la leche de las 3 especies. La leche de la mañana, la leche de la noche, se deja madurar y se mezcla con la leche de la mañana. También le añadimos unos fermentos para que coja una acidez apropiada y antes de echar el cuajo. También calentamos a una temperatura, de aquí hasta 4 grados o 5, donde los gérmenes lácticos, como bien sabrá el señor Carlos, pues están inactivos, y al calentar pues les añadimos unos fermentos buenos, positivos, que hacen que la leche madure bien y conseguir un gran queso después. Esta es la cuba de ordeño con la leche ya a una temperatura de 20-22 grados, esperando para echar el cuajo. Aquí ya eché el cuajo, se corta, está cuajada la leche, eso es un aparato que se le llama lira, donde se forman unos cubículos, unos cubos en la cuajada. Entonces el suero sale para arriba y la cuajada, el estrato seco, baja. Es la misma operación, más de cerca. Este señor soy yo, hace unos años.
Pero aquí como ven, el suero queda a la derecha, la cuajada a la izquierda, se va corriendo hasta que llega al final y ya cuando aprovechamos con el estrato seco para llenar los moldes. Bueno, aquí ya no tiene suero, ya está la cuajada preparada. Anteriormente estaba con una maquinina para medir el pH y bien, sí. Ahí estoy, ahí estoy moldeando, está haciendo la cuajada en los moldes. Sigo haciendo lo mismo, igual. Estos ya son los moldes hechos. Antes hacía quesos pequeños, porque aquí no estaba empezando, pero tampoco era un quesero de verdad. Es igual que un corredor que gana las Olimpiadas y a los 10 años antes pues es un aprendiz, o sea, corre mucho menos. Pues aquí yo estaba aprendiendo todavía, el queso era pequeño. Porque si vendes un queso grande a un cliente de 200 euros, pues es un atraco. Pero bueno, si le vendes un queso pequeño, pues no es tanto el atraco. Bueno, aquí estoy ahumando, ahí se hace una pequeña hoguera en el ahumadero, una madera de lo que está cerca de la hacienda, lo que tenemos, puede ser castaño, roble, también vale el manzano, ciruelo, lo que tengas por la mano, menos pino y eucalipto, cualquier cosa. Pero aquí estoy saliendo de la cueva, la cueva la tengo en los lagos de Covadonga, está un poco más alta de la que hablaba antes Carlos, está a 1200 metros, también mirando al norte, y aquí es dentro de la cueva ya. Estos ya son quesos grandes. Bueno, y esto es un mundo este es el queso ya hecho, maduro, una bacteria naranja, linden, que lo da a la cueva y lo coge el gamoneo. Esta es una cuñada mía vendiendo, muy simpática ella. Bueno, y esta es una foto que hizo un amigo mío al salir el otro día de la cueva. Bueno, pues cogió el queso, lo puso ahí y bueno, es una foto preciosa. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Juan de primaria y Juan Carlos en el colegio de bachillerato, o sea que me siento como en casa. Bien, preguntas tanto para Óscar como para quesos. Bueno, parece que no hay preguntas. A ver, allá, por favor. No, micro. Identifícate, por favor, y micro. ¿Dónde están los micros? No, se oye bien. Se oye bien. Sí, cómo no. Ya terminó. Sí, te he oído, sí, te he oído. Muchas gracias, muy amable. Sí, en la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas tenemos un departamento de comunicación, que por cierto ahora está vacante, la directora o el director. Lo digo por si alguno se anima. Este departamento de comunicación, efectivamente, ¿perdón? Este departamento de comunicación tiene como misión ese que tú estás diciendo, lo que estás comentando, ¿no? Y aunque yo no soy experto en comunicación, la idea es muy sencilla, es transmitir, divulgar, dar a conocer lo que es la industria agroalimentaria española, incluida también lo que yo por lo menos llamo mini queserías de la cornisa cantábrica, o las queserías del queso manchego o los quesos que hay, por ejemplo, en Extremadura, con cuajo vegetal, que son muy interesantes. En fin, divulgar lo que es la alimentación, primero a los ciudadanos,
En segundo lugar, también a los poderes públicos, aquí hay alguna persona que tiene responsabilidades políticas, a los poderes públicos, a toda la cadena de valor. Esa es nuestra misión, que dirás, bueno, pues es todo y es nada, pero esa es nuestra misión. Y sobre todo, ponerlo en valor. Yo, para mí, lo más importante, y siempre se lo digo a toda la gente que trabaja o trabajáis en comunicación, poner en valor la alimentación, que no es lo hacemos todos los días, no le damos importancia, creo que está muy banalizado a veces, y es muy importante, pero ligándolo a hábitos de vida saludable. Lo que queremos en FIAP es, o por lo menos las ideas que yo creo que debemos defender son, 1, salud, 2, economía, estábamos hablando aquí, 3, tema social, 4, que no me ha dado tiempo a contarlo, medio ambiente. Estas mini queserías que nos han, o estas queserías, perdón, que nos han explicado ahora de estos quesos tan maravillosos de aquí de Asturias, yo creo que respetan todas esas condiciones, incluido el medio ambiente. La industria alimentaria estamos a veces también muy cuestionados por ese tema del medio ambiente, que si emitimos, que si las emisiones. Pues yo creo que se puede hacer todo con un enfoque global, y eso es lo que queremos hacer en FIAP a través del Departamento de Comunicación. No sé si te he contestado, tampoco, no quiero que me van a sacar la tarjeta roja, que la tengo aquí. Ok, gracias. Había otra pregunta por allí. Flor. Dos preguntas. Pasarle, por favor, el micro. Dos preguntas ingenuas, pero no importa. Primera, se habla muchas veces de la reforma de la ley de sanidad, de la ley de salud, de tal. ¿Por qué nunca se ha intentado la unificación de quién manda en alimentación? O sea, yo me acuerdo siempre la crisis de las vacas locas, y siempre teníamos la idea de que había caído en sanidad un tema que no era de sanidad. Esa es una pregunta. Y otra para los expertos en quesos, y esta sí que voy a quedar un poco como paleta, pero no me importa. Conozco el queso de Cabrales, en Madrid se conoce, pero hay otros quesos asturianos que no se conocen. No llegan o se estropean viajando. ¿Qué pasa? Óscar, contestas tú primero. A ver, sobre la unificación de la autoridad competente en el control de alimentos, lo he dicho antes, en España tenemos una dualidad entre agricultura y sanidad. Mi opinión, y ahora que va a haber elecciones y que los partidos políticos tienen que crear sus programas electorales, es muy importante que se unifique la coordinación o la autoridad competente en temas de alimentación, que llevaría temas de calidad, temas de seguridad alimentaria, temas de bienestar animal, alimentación, todo, que lo llevase todo, una única unidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que el enfoque de la Unión Europea es de la granja a la mesa. Ya no existe la granja por aquí, la mesa por acá y la industria, todo. Entonces yo abogo con mucha humildad y pero también con mucha creencia en que haya una autoridad competente única. Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de la exportación, y es muy importante la exportación de nuestros productos. Para exportar un queso, ya que estamos aquí con los amigos del queso, un queso o un producto cárnico, tenemos que tener las autorizaciones de sanidad y de agricultura. Es tremendo el tema. Y tengo que decir que el ministro Cañete quiso poner soluciones a este tema. También tengo que decir esas. Hay que dar a cada uno lo suyo. Pero no lo hemos conseguido. Ahora ha salido un Real Decreto para el tema de la exportación. Simplemente para decirles, es más fácil exportar por Portugal que por España. Así de claro. Que se solucionará, seguro. Ahora es cuando tenemos que solventarlo y decírselo también a los partidos políticos. Por favor, pongamos orden en el control oficial de alimentos. Es muy sencillo. Bueno, no sé si es muy sencillo, que haya una autoridad competente. Termino. Juan Carlos. Perdón. Sí, ¿por qué los quesos? Bueno, la pregunta que usted hace, no sé si seré yo el responsable de contestarla, porque no soy comercial, pero le puedo dar mi opinión, y la opinión que tengo. La comercialización de quesos de Asturias es una asignatura pendiente. Y la asignatura pendiente tiene una serie de factores. Primero, hay quesos tradicionales en Asturias que están desapareciendo porque nadie los apoya. Y pongo siempre el ejemplo del queso de Genestoso,
que es un queso tan antiguo y tan ancestral como la Fuego al Pitu. El Fuego al Pitu afortunadamente se consiguió recuperar y hoy día está en el mercado en todos los sitios que se pueda, y el queso de Genestoso desaparece. Y estamos pidiendo cada vez que se pueda ayuda institucional. Si no lo hace la institución pública que corresponda, no lo hace nadie y no hay manera. La comercialización de demás quesos tiene un problema que no digo, no es la disculpa de que no los haya, pero sí hay un problema, y es los quesos de pequeña tirada de fabricación tienen un problema distinto de comercialización a los quesos de más larga producción. No pasará así quizá con el Cabrales, que es el que más produce con diferencia. El Gamoneo creo que sigue en tercer lugar, el segundo debe ser la Fuego al Pitu hoy día, pero no cabe duda de que es una asignatura pendiente. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues yo, como todas las cosas, la pregunta primera viene muy a punto para contestar esta. ¿Quién manda en la alimentación? ¿Quién manda en la sanidad? Recientemente hemos tenido un problema y la sanidad lo traspasan a las comunidades autónomas y al revés. ¿Quién manda en ello? Bueno, pues eso es un tema político que está sin resolver, aunque muchos sabemos cómo se resuelve, pero está sin resolver, y cuando haya elecciones, pues cada uno tendrá que poner su posición. Hay campañas que se aprovecharon en su día y yo creo que fracasaron por la trazabilidad del producto en grandes superficies, de vender en esos sitios los quesos de Asturias. Y eso digo, insisto, en que es una asignatura pendiente que alguien tendrá que tomar en consideración. Bien, gracias. Había una pregunta ahí al fondo. ¿Se identifica, por favor? Sí, soy Pedro Barreda, periodista de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Buenas tardes. La pregunta es para Óscar Hernández, aunque se ha avanzado un poco en las últimas intervenciones. Se ha planteado que hay una dualidad en cuanto al control, entonces yo voy un paso más adelante. ¿Quién debe ser el que garantice el control alimentario y alimenticio? ¿Sanidad o agricultura? Eso por un lado. Y por otro, ¿qué posición tiene, si es que tiene alguna, la Federación, la FIAB, respecto a algo que se oye sobre la posible creación de una agencia o de un ente que acredite la calidad de las certificaciones, sobre todo de cara a la exportación? A ver, respondiendo rápido a la primera pregunta, ¿quién debe llevar la coordinación del control alimentario? Voy a responder un poco en plan político, pero lo siento. Por ejemplo, en Alemania lo lleva Agricultura, pero en Italia lo lleva Sanidad. Lo lleva, o sea, depende del país. Austria, por ejemplo, lo lleva Sanidad, Italia lo lleva Sanidad, Alemania, Francia, Portugal, no me quiero dejar ninguno por ahí, lo lleva Agricultura. El caso de los E. coli en Alemania, precisamente sí. Por haberlo orientado más hacia el lado agrario o agroalimentario. Bueno, el caso del E. coli fue una senadora de Hamburgo que metió la pata, pero bueno, no voy a hacer de ahí, el tema fue muy grave, sí. Yo creo que tiene que haber una autoridad competente, o tenemos que ir o tender a eso. Yo sé que no es nada fácil porque hay, y lo dice uno que es de un cuerpo del Estado, un cuerpo de funcionarios, hay intereses de funcionarios, hay intereses sectoriales, hay muchas cosas, pero hay que poner orden, hay que hacer un debate, que no lo hemos tenido nunca, no lo hemos tenido nunca, pero sí que deberíamos ir a esa autoridad competente única, mi opinión, o por lo menos unificar mucho más. Eso por un lado. Este gobierno saca también una ley en la que todavía no se ha desarrollado del todo, que también ayudaría, que es la ley de unidad de mercado. La ley de unidad de mercado básicamente viene a decir, oiga, que no haya distorsiones en el mercado. España es un mercado único, no tiene que haber 17 mercados. No se ha desarrollado esa ley, pero yo deseo que se desarrolle y que efectivamente aclare muchas cosas, porque muchas veces, más que también esa dicotomía que yo digo, son disfunciones porque se crean una serie de legislaciones y de normativas a nivel autonómico, y no voy contra las autonomías, digo que eso crea disfunciones y eso hay que arreglarlo, hay que corregirlo. No sé si esa ley de unidad de mercado nos ayudará,
No sé si eso que digo yo de que se unifique el control oficial bajo un prisma único ayudará. Yo creo que todo eso va a ayudar. Y respecto a la tercera que decías, de la exportación, si no he entendido mal, ha salido ahora un Real Decreto con una serie de certificadoras que ayuden a las empresas, por ejemplo, de queso. Lo digo porque también soy de la Federación de Industrias Lácteas, por eso tiro mucho por lo lácteo, que ayuden a exportar, a simplificar todo el magma que hay de criterios y de organismos y de papeles y de certificaciones, que ayuden a las empresas a poder exportar. Eso se ha creado ahora, se va a empezar a desarrollar, no sé si se tendrá éxito, perdón, ENAC, bueno, ahora sí, eso lo comentas tú. Sí, está con ENAC y AENOR también. ¿Eso se quiere desarrollar? Sí, pero todavía no sé si todavía no se ha puesto en práctica, porque vuelve a haber otra vez la dicotomía entre sanidad y agricultura. Las consejerías de sanidad, tú que estás en Castilla y León, evidentemente, pues son las autoridades sanitarias las que dicen si ese queso, aquí en Asturias será la Consejería de Sanidad, si está en condiciones. Y luego los de agricultura son los que, digamos, llevan el queso hacia donde tenga que llevarse, ¿no? Todo eso se está intentando arreglar. Pero había aquí también que querían hablar de ENAC y de AENOR. Bueno, es que hizo una pregunta sobre, en un juicio, quién certificaría de alguna manera la validez de un análisis o similar. Bueno, hay una empresa que se llama Empresa Nacional de Acreditación, ENAC, e incluso AENOR. Nosotros, en mi único trabajo, intentamos acreditarnos en ENAC. La acreditación se consigue para técnicas concretas de analítica. Si hace para grasa, si hace para proteína, etcétera. Cada técnica de aquella costaba 6.000 euros o 7.000. La administración, yo provengo de la administración, no estaba en condiciones de hacer eso. Entonces, suelen hacer los laboratorios privados o alguna empresa que se lo acredite. Cuando un laboratorio privado está en ENAC y certifica que ese análisis es el que es, ese es valor real en el juicio. Lo que pasa es que es un análisis, o dos, o tres, de los que esa empresa ya ha conseguido su acreditación. No era tanto por la acreditación de procedimientos que están en las empresas o los consejos, incluso, si no recuerdo mal, en Valencia hay un instituto agrario que acredita varias cosas, sino iba más al tema de que en esa dicotomía, ¿quién ponía la cúspide al tejado? Y si esa cúspide iba a ser a través de agencias de acreditación, digamos, externas a la autoridad sanitaria. Bien, yo pienso que es un problema como muy específico y no sé si rápidamente podéis... En exportación es lo que se quiere hacer, pero siempre teniendo el visto bueno de salud pública, ¿eh? O sea, un producto, un queso, yo que soy de leche Pascual, cualquier producto de leche Pascual que salga fuera de España, primero tiene que tener el visto bueno de la autoridad, en este caso de Castilla y León o de Cataluña. Segundo, a través de una certificadora acreditada por ENAC y AENOR, por parte del Estado, de la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura, te ayuda a simplificar los trámites luego con los países terceros. Pero primero tienes que tener lo que se llamaba antes el certificado sanitario, la sábana sanitaria. No, por favor. Otra pregunta, o sea, es que si no convertimos esto en un diálogo y no, mejor lo resuelven ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, por favor, aquí. Y la última, porque luego vamos a probar in situ, arriba, es decir, arriba, en la cueva de arriba, estos dos quesos. Hola, buenas tardes. Yo soy José María Alonso y soy diputado nacional por Cantabria. Yo quería preguntar en relación a los criterios de flexibilidad que contempla el Reglamento Europeo, el paquete de higiene, cómo se están aplicando esos criterios en Asturias, si se cree que se debería profundizar en la flexibilidad respecto al control en APPCC, en utensilios y en instalaciones. Muchas gracias. Tú mismo. Vamos a una opinión. Estamos dando una opinión, no una realidad. Yo creo que es otro tema a conseguir en las queserías. Hay queserías que lo están implantando de alguna manera o ponen el cuaderno de la propia quesería donde se apuntan todos los incidentes que ocurren allí. Y se apuntan con un método que es bastante común para todos los demás. El resto...
yo apunto lo siguiente. En España hay no sé si son 26 o 27 denominaciones de origen de quesos. El País Vasco tiene una, que es Idiazábal. Y toda la dedicación económica del País Vasco hacia denominaciones de origen la recibe un solo queso. Y en Asturias hay 4. Y Asturias es la 4ª parte económica o 5ª parte del País Vasco. Quiere decir que la administración, en ese sentido, lo tiene difícil, ¿eh? No es fácil. Ahora, hay esos consejos reguladores que han empezado, tienen un sistema interno de control, pero eso es el paso primero. Hay pasos sucesivos que hay que dar hasta completar lo que usted está pidiendo. No es nada fácil, ¿eh? Yo me pongo la tarjeta roja. Y para cerrar, dejo que el PIDIA nos invite a subir arriba a la cata de quesos. Bueno, buenas, muchas gracias por haber venido. En la parte de arriba tenemos unas bandejas de queso de gamoneo del puerto y queso de gamoneo del valle. En este caso del valle es de Sobrecueva, para que puedan degustar y admirar y enamorarse también de nuestro queso. Nos vemos arriba y todo también, lo que tengan que preguntar. Y también, aunque no están, también hay queso de Cabrales. Pueden subir. Entonces, muchas gracias a todos.